¿Qué pasa, talanero? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más al canal de Trail para ti. Soy Paul. Si tú sabes quién somos, a qué nos dedicamos, a quién ayudamos y cómo podemos ayudarte a ti, te recomiendo que leas la descripción. Y te cuento, Trailranero, que hoy vamos a hablar sobre algo fundamental para que puedas correr más rápido, más distancia, pero sobre todo el trasfondo es que seas y te sientas más capaz de poder afrontar en la montaña lo que te apetece. Y hoy, concretamente, vamos a hablar del desnivel y cómo entrenar el desnivel positivo, es decir, las cuestas hacia arriba, para que te sean más llevaderas, puedas andarlas más rápido, correrlas más rápido o hacer esa transición de andarlas a poder correr. Así que vamos a hablar sobre este tema y te voy a explicar todo lo que necesitas para poder aplicarlo a tus entrenamientos y que mejores. Antes de contarte cómo entrenar y cómo introducir ciertos detalles en tus entrenamientos para mejorar en este aspecto, vamos a hablar de varias cosas. La primera de ellas es ¿qué es el desnivel positivo? Lo sabes, obviamente, en un resumen es ese desplazamiento vertical, esos metros que subimos en vertical. El desnivel positivo lo sabes de sobra. Antes de hablar cómo puedes entrenar para mejorar cuesta arriba y este desnivel y cómo poder entrenarlo, vamos a hablar de algo importante, es el porcentaje de pendiente. Es decir, lo empinada que está la cuesta. Y esto es súper importante por una razón, porque en función de esto va a ser una cuesta más corredera, menos que vamos a tener que andar o que vamos a tener que correr. Y en función de la característica de tu carrera y de cómo es esta pendiente, pues podremos entrenar de una forma u otra. Así que en resumen, quiero que te quedes que en función de cuál sea la pendiente media de tu carrera, cambiará la forma de hacer tus entrenamientos. Nos podemos encontrar una carrera, pongo un ejemplo, de 20 kilómetros con 1000 metros positivos. Total, eso da una pendiente media del 5%. Normalmente 5% es lo normal, en las carreras un poquito arriba, un poquito abajo. ¿Qué quiere decir? 10 kilómetros con 500 positivos, como te digo, 20 kilómetros con 1000 positivos, 30 kilómetros con 1500, una maratón de 42, 45 kilómetros con 2000, 2300, 2400, 2500 positivos, una ultra de 100 con 5000, todo eso es un 5% de pendiente media. ¿Vale? Y esto digamos que es una carrera normal, pero luego nos podemos encontrar una carrera de 30 kilómetros con 2200 positivos, que eso eleva bastante la dificultad de las pendientes y por tanto también el ritmo medio de la carrera que vas a poder llevar va a ser bastante más lento. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Primer detalle. El segundo detalle del desnivel, te estarás preguntando, es los bastones. ¿Usar bastones? Sí, no, ¿cuándo? ¿Por qué? Bueno, esto que te acabo de explicar de la pendiente media y de ese porcentaje está relacionado con los bastones. ¿Qué quiero decir? En una carrera de entre 15 30 kilómetros, si el porcentaje medio de pendiente de la carrera es un 5% aproximadamente, bueno, puede que no sea necesario usar bastones, salvo algunas excepciones que te voy a contar ahora. En caso de que sí sea mayor de un 5%, nos vayamos a un 7, a un 8, a un 10% de pendiente media, los bastones pueden ser recomendables y también en carreras más largas, de maratones, de ultras, etc. Cuanto mayor desnivel haya, cuanto mayor sea el porcentaje medio de pendiente, más recomendable son los bastones. Pero en estas carreras más cortitas hay varias excepciones. Si es un día malísimo de lluvia, de frío y de barro, muchísimo barro, los bastones también pueden ser recomendables, aunque por el desnivel no los vayas a usar. Y lo más importante de todo es que los debes usar, debes decidir si llevarlos a la carrera o no, o usarlos en la carrera, si te sientes cómodo con ellos y has entrenado con los bastones. Porque nada sirve decir, va, le pido a un amigo unos bastones y voy con ellos. Hay que practicarlo para que te sientas un poco cómodo y no solo usarlos, sino usarlos, que no te incomoden cuando los metes en el cinturón, en la mochila, que no te boten, porque son cosas que tienes que ir haciendo y cosas logísticas de los entrenamientos. Ahora, sí que sí, el meollo de la cuestión. ¿Cómo entrenar el desnivel? Pues obviamente, lo más específico, lo que tienes que hacer es entrenar desnivel. ¿Qué problema nos podemos encontrar? Que no tengas desnivel cerca de casa o accesible. O que tengas un desnivel que realmente son unas pistas que suben y bajan un poquito. Pero bueno, lo que te voy a contar es la situación ideal que nos podemos encontrar de por lo menos el fin de semana poder ir a hacer montaña de forma normal y que sea una montaña que puedas hacer desnivel sin problema. Y sin problema me refiero a que al menos tengas una cuesta pues que puedas subir 300, 400, 500 metros positivos del tirón. Por lo menos una subida de 3, 4, 5 kilómetros más tendida, pero que sean subidas más o menos largas.
Entonces, lo ideal en tus entrenamientos es que sí o sí, para entrenar este desnivel, haya una tirada larga. Una tirada larga en la que a veces podrá ser una tirada larga más corredera, con menos desnivel, pero otras nos vamos a enfocar, y esto es importante, en acumular mucho desnivel. Acumular mucho desnivel y a veces para ello va a ser necesario repetir la misma cuesta varias veces, pero esto es importante, porque si tu carrera tiene ya más de 2.500 positivos, te va a lastrar mucho muscularmente. Y hacer entrenamiento de mucho desnivel, como por ejemplo, que te puedan salir, imagínate, 12 kilómetros, 1.000 positivos, 15 kilómetros, 1.200, 1.100. Con mucho desnivel es clave para trabajar específicamente tu musculatura y que se acostumbre a todo ese desnivel. Y que también te acostumbres a bajar, a subir, acumulando esa fatiga en las piernas. Segundo punto, resto de la semana, porque normalmente doy por hecho que la tira larga se va a meter el fin de semana, de viernes a domingo. Más o menos, ¿no? El 90% de la gente lo hace así. El resto de la semana, de lunes a jueves. Si tu carrera tiene mucho desnivel, es una ultra, etcétera, vamos a intentar acumular desnivel también durante la semana. ¿Cómo? Pues en formato rodajes, que depende de los días que puedas entrenar, pues 1, 2, 3, o también lo podemos acumular en los días de series. Series cuesta arriba. Y esto es importante, porque estos días de series también podrán ser más correderos o con más desnivel. Esto quiere decir que habrá series que puedan ser en pendientes más bajas, entre un 5 y un 10%, que van a ser mucho más correderas, y entrenamientos de series que serán en pendientes muy altas. Y también vamos a buscar estos entrenamientos de series, te pongo un ejemplo, 5 series de 3 minutos hacia arriba, pero que sean en pendientes muy altas, por encima del 20%, 25, 30%, depende de lo que tengas disponible. Esto es importante, ¿vale? Tanto en las tiradas largas como en las series, dar esa variedad de desnivel. Entrenamientos más correderos y con más desnivel, variando ese porcentaje dependiente. Te pongo un ejemplo con algunos de los deportistas del equipo y con algunos de los deportistas con los que trabajamos. Pues, por ejemplo, si no tienen problema de acceso a la montaña, pues una semana podemos hacer un entrenamiento de series más corredero, por ejemplo, unas series más o menos largas, 3 series de 7 minutos a un ritmo potentillo, un 7-8 sensación de esfuerzo, y el fin de semana pues vamos a hacer una tirada larga en busca de acumular desnivel. La semana siguiente lo que podemos hacer son unas series, por ejemplo, de 3 minutos a saco, pero en la pendiente más alta que puedas encontrar, ¿no? En el porcentaje de pendiente más alto que puedas encontrar. Y el fin de semana, pues podemos introducir, en este caso, una tirada más corredera. O una semana en la que digamos, esta semana es la de acumular desnivel. En el plan está que es la semana de acumular desnivel. Así que toca hacer rodajes con mucho desnivel, tira larga con mucho desnivel y series con mucho desnivel, porque al final te saca una semana de 3.000, 4.000, 5.000 metros positivos. Y como siempre digo, es algo que trabajamos sí o sí con los deportistas del equipo, es que los objetivos deben ser coherentes con lo que vas a hacer en tu día a día. No tiene mucho sentido que quieras preparar una ultra con victoria de 100 kilómetros con casi 9.000 positivos y entrenes 3 días a la semana o 4. Vas a llegar a la carrera y lo único que vas a hacer es sufrir. Por hacer un matiz para personas que quizás no tengáis tanto acceso al desnivel, pues tenemos varias formas de poder entrar. Si tienes gimnasio o vas al gimnasio, pues podemos utilizar la cinta hacia arriba o la máquina de escaleras, que ahí se pueden trabajar series, se pueden trabajar rodajes. Sé que es aburrido, pero bueno, si lo necesitas para poder afrontar mejor tu carrera. O también, obviamente, vas a hacer series en llano, que te van a hacer mejorar tu forma física en general y eso te va a hacer mejorar su bien. Ahora, estamos hablando de correr, pero no siempre hay que correr. También puedes hacer y entrenar el desnivel cuesta arriba andando, porque todas estas series que te he mencionado, de series con elevados porcentajes de pendiente, correr no vas a correr, a no ser que seas Kilian. Así que muchas veces te animamos a practicar el andar fuerte hacia arriba. Y eso marca la diferencia en una carrera. No es lo mismo hacer una subida de 8 kilómetros andando a 15 minutos el kilómetro que hacerla por debajo de 12 todo el rato. Estás rascando un montón de minutos. Entonces, en las tiradas largas o en entrenamientos entre semana de series, con tantos porcentajes de pendiente, vamos a practicar el andar. Y sobre todo, hay que tener paciencia. ¿Vale? Esto es súper importante y el siguiente punto es que hay que tener paciencia. No vas a pasar de no poder subir corriendo a sí poder en 3 meses. Todo encuestas que ya sean, por ejemplo, un 15% de pendiente media. Hay que estar en un buen estado de forma, tanto de caja, cardiovascular, cardiopulmonar, pero también muscularmente y de pierna. O sea, para ver un real cambio, un cambio que digas, joder, ¿cómo he cambiado subiendo hacia arriba? Pendientes, como te digo, entre el 10 y el 15%, tienes que tener paciencia. Varios meses, 6 meses, un año, para que veas un cambio que digas, wow, esto sí que ha sido significativo. En pendientes más cortitas, como el 2, 3, 4%, no hace falta tanto tiempo, pero también es importante que con el desnivel tengas paciencia. Es lo que más vas a tratar de mejorar, porque es lo más exigente
Y no hay techo. Siempre puedes mejorar más subiendo. Puedes pasar de andar a correr y cada vez pues correr más rápido. Quiero decir, es que no hay techo a la hora de mejorar subiendo. Esto es importante, ¿vale? Quiero que lo tengas claro e insistir en ello. Tienes que tener paciencia y bastante. Por tanto, a modo de resumen rápido, nos vamos a ir con entrenamientos de tiradas largas y de series que pueden ser más correderos o menos, es decir, con un porcentaje de pendiente media mayor, y vamos a dar variedad de estímulos en función de la semana y de nuestra carrera objetivo. Si no tienes desnivel muy accesible, vamos a hacer más series en llano, vamos a intentar trabajar en gimnasio, cinta o escaleras, y sobre todo también vamos a trabajar la fuerza, que eso lo dejaré para otro vídeo. Esto es lo que te cuento en cuanto al desnivel. Me puedes dejar en comentario cualquier duda que tengas, cómo entrenas tú el desnivel, déjamelo. Y sobre todo, como he dicho al principio del vídeo, si no sabes quién somos, a qué nos dedicamos y a quién ayudamos, lee la descripción. Y si de verdad te quieres poner en serio con tus entrenamientos, tienes el link por aquí abajo para poder agendar tu llamada gratuita de valoración para que te explique cómo trabajamos y si encajamos contigo. Gracias, Telranero, por ver el vídeo. Espero que hayas aprendido. Como te digo, cualquier duda me dejas en comentarios y nos vemos en el siguiente. A disfrutar de la montaña y a entrenar.